amigos de TV Vial, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición con nuestros amigos de la Unión Nacional de Transportistas del Callao, UNT Callao, como todos los miércoles siempre compartiendo información muy importante para toda la ciudadanía chalaca y para todos los conductores. Una vez más lo tenemos a el señor Miguel Dulanto, él es justamente parte del equipo de docentes de UNT Callao y también policía de tránsito, ¿no? Policía por muchos años sirviendo a nuestro país. Le damos la bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas tardes, como siempre, como todos los miércoles aquí en este programa tan importante de educación vial, que nos va a servir para aportar nuestra experiencia y compartir con los alumnos, con todos nuestros televidentes. Así es, y justamente hay un tema muy interesante que se desprendió de las intervenciones de nuestros amigos a los cuales capacitamos, ¿no? Y es este punto tan importante de cuál es el papel, cuál es el rol de la policía de tránsito justamente frente a un accidente, ¿no? Un accidente de tránsito, porque muchas veces desconocemos y quisiéramos que usted también nos pueda relatar cuál es todo este procedimiento. Muchas veces vemos a la policía cuando son accidentes que alguna persona fallece, cierran el perímetro, ¿no? Muchas veces vemos a peritos que llevan una especie de wincha y hay todo un proceso. Quisiéramos que usted primero nos empiece a explicar poco a poco cómo es este trabajo que se desarrolla. Importantísima tu pregunta. Justamente en eso vamos a orientar muy bien y con ejemplos claros ver en qué erramos generalmente los transportistas cuando participamos en un accidente de tránsito. Comencemos por comentar, por ejemplo, cuando participa en un accidente de tránsito algún vehículo de servicio público de pasajeros, que es una constante, ¿no? Claro. Que los chosicanos, que X empresa, etcétera, etcétera, pasajeros heridos ante un choque y todo lo demás. Por ejemplo, por experiencia te comento, cualquier ciudadano, cualquier conductor X ante una emergencia de un accidente de tránsito donde hay personas heridas, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Llamar al 105, ¿cierto? Exacto. Normal. Pero ¿cuál es el pensamiento, por ejemplo, de los transportistas de servicio público de pasajeros, los microbuseros? ¿A quién llaman primero? ¿Al propietario del carro? ¿Llaman a su empresa? O sea, imagínate, y dejan para el último, o dejan de repente en mano de su empresa o del propietario, erróneamente, ¿no? Que ellos llamen al 105, o llamen al SAMU, o llamen a los bomberos, lo cual es un error. Cuando lo primero sería salvaguardar la integridad de las personas y de inmediato comunicarme con el cuerpo de bomberos, ¿no? Lo principal es llamar a nuestra policía, porque es el número que más lo tenemos en la mente, el 105, definitivamente. ¿Por qué al 105? Porque una vez que llamamos al 105, lo primero que nos va a responder el operador policial es justamente si hay personas heridas, fallecidas, Claro, etcétera, y de acuerdo a esa información verás que el conductor le dé, el operador, mientras envía el patrullero, las motos de la policía, va a comunicarse con la entidad correspondiente, sea SAMU en ambulancias o la compañía de bomberos, para que también en paralelo acudan oportunamente al auxilio de estas personas. Pero los conductores tienen que poner de su parte, tienen que tener conocimiento de ese detalle. Ahora, pareciera que en realidad justamente hay este tema que primero llaman a el dueño del propietario del vehículo o a la empresa porque hay un temor. Me parece de repente. Lo que va pasa por ahí, es que ¿no? psicológicamente ellos lo primero que piensan, uy, ya me metí en problemas, ¿qué le voy a decir al dueño? Ya me quedé sin trabajar, ¿cuántos días voy a dejar de trabajar? El carro está abollado, va a estar inoperativo. O sea, se le mezcla una serie de pensamientos en la cabeza que son relacionados propiamente a su trabajo. Pero ¿cómo? ¿Y sus pasajeros de los cuales ellos son responsables y que los está viendo heridos ahí? ¿Cuál es su papel? Ese debe ser el papel principal. Primero, buscar el auxilio de esos pasajeros o del peatón que atropelló para que reciban el auxilio oportuno, adecuado e inmediato. Claro. Después ya puedes llamar a la empresa, tienes todo el tiempo del mundo para llamar. Lo que pasa, señor Dulanto, me parece es que muchas veces no ven pasajeros, sino ven un sol 50, 2 soles, ¿no? Como comentamos en clases anteriores, en entrevistas anteriores, ellos deben cambiar ese chip de su cerebrito, ¿no? Ellos tienen que tener sobre sus hombros la responsabilidad, y sabe que la tienen, la responsabilidad de que las personas que llevan en su vehículo, lo que les pase o deje de pasar, siempre va a ser responsabilidad de ellos. Y más aún, ante la ocurrencia de un accidente de tránsito, la demora por desconocimiento de llamar a la autoridad
competente en este caso que es nuestra policía, y por ende ellos van a coordinar con los bomberos o el SAMU, como reitero. Entonces va a ser importantísimo el ganar el tiempo, para que así las vidas sean oportunamente atendidas, las lesiones sean evacuados a los hospitales o clínicas más cercanas, y él de por sí va a redundar en que no tenga mayores problemas legales en este caso. Muy bien, ahora, mientras que usted iba explicando justamente este procedimiento, a quienes deberían llamar los conductores cuando se suscita un accidente de tránsito, usted mencionaba del término responsabilidad, ¿no? ¿Cómo hacerles entender justamente a los conductores que es la responsabilidad primaria, principal, frente a un accidente, es que ellos justamente puedan hacerse cargo de las personas, buscar, ¿no?, alguna ayuda rápidamente, algún socorro para sus pasajeros? Porque vivimos en una cultura vial donde, como mencionamos, muchas veces se monetiza al pasajero, y eso es lo que más se ve, y se ha acostumbrado a eso, señor Dulanto, ¿no? Es parte de una costumbre de que no importa qué pasa con el pasajero, la cosa es que mientras más rápido, más vueltas pueda dar, gano más. Ese es el pensamiento errado que tienen ellos, pero habría que partir de lo siguiente, ¿no? Tú hablas de que ellos tengan una mejor cultura vial, pero yo retrocedo un poquito más. Partamos de que desde el momento que ellos recibieron su licencia de conducir, todos tienen A2B, A3A o A3C, los que llevan transporte de personas, ¿correcto? Todas aquellas licencias que te he mencionado son licencias de categoría profesional. Esa licencia que ellos han recibido es una licencia que no se las ha otorgado una librería de la esquina, ni se las han sacado por sorteo. Ellos, previos exámenes, han recibido esa licencia a nombre del Estado por intermedio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Así como yo recibí mi título de alférez en el año 84 de parte del Ministerio del Interior, correcto, es un título a nombre de la Nación, que desde el momento que yo lo recibí y desde el momento que empiezo a ejercer mi labor profesional como alférez de la policía, ya estoy asumiendo responsabilidades en todo el ejercicio de mi función. En el caso de ellos, eso es lo que hasta ahora no quieren asumir. Algunos, o la mayoría, diría yo. Que es algo que no es obvio, mejor dicho, es algo que no es una opción, sino es algo es obvio, una obligación. Y debe ser parte de. Efectivamente. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo, este comentario? En que de que recibieron ellos su licencia, si bien es cierto que no han estudiado pues 4 o 5 años como estudia un ingeniero, un administrador, un policía, etcétera, habrán estudiado 1 mes, 2 meses, ¿qué importa? Pero a partir de ese momento ellos debieron preocuparse en estar permanentemente actualizados, leyendo el Reglamento Nacional de Tránsito, leyendo. Más de una vez te he comentado que ellos creen que el Reglamento Nacional de Tránsito, en las charlas que yo los capacito, me sacan la escala de multas, y lo voy a seguir reiterando, porque ese es un error que todavía continúa. Si tú te paras aquí en la puerta de la región y paras un micro, señor, su Reglamento Nacional de Tránsito, te aseguro que te sacan la escala de multas que vale un sol. O sea, desde ahí ya están empezando mal. Y son choferes profesionales, pues no estamos hablando. Y lo mismo pasa también si hablamos de los conductores de transporte de carga y mercancías. Existe un libro naranja que es enorme, que yo tengo entendido que son 2 compendios, ¿no? Y muchas veces ellos piensan que simplemente hay un resumen, bueno, tampoco no es pequeño, pero piensan que es eso. Y escuchaba a un profesor que mencionaba también lo mismo que usted menciona, pero en el caso del libro naranja, ¿no? Entonces, lo tienen de adorno. Tenemos conductores de que no saben realmente cuál es el documento que tienen que leer para hacer el trabajo que realizan. Y mira que ese libro naranja es bastante importante, porque el libro naranja es exclusivo para aquellos conductores que en su vehículo de carga llevan materiales o residuos peligrosos. ¿No? Imagínate la importancia que hay. Por eso es que cuando hay algún evento en algún vehículo que lleve este tipo de materiales, los conductores no saben ni qué hacer, porque nunca leyeron el libro naranja, nunca lo capacitaron en detalle sobre las acciones que deben tomar cuando se les presente ese riesgo. Pero lo tienen ahí, pues, debajo de la guantera, entre el asiento. O bien empaquetado. Terrible, ¿no? Bueno, entonces vemos, señor Dulanto, de que a la primera entidad que se le debe llamar es a la policía. Claro, porque es el número que tenemos siempre en la mente, grabado. Emergencia 105. No se mareen ustedes en conseguir el teléfono de los bomberos, SAMU, 105, y la policía se encargará de coordinar con las diferentes autoridades para que reciban el apoyo oportuno al momento de ocurrido el accidente. Muy bien. ¿Y qué pasa después, señor Dulanto? Una vez que ya se comunicó a la autoridad policial, una vez que se presente en el lugar del accidente, normalmente la policía
ellos se encargan ya de identificar a los participantes en el siniestro, llámense conductores primero, qué vehículos han participado, identificar a las personas que quedaron lesionadas, ¿correcto? ¿Por qué? Porque policía tiene que formular un parte de ocurrencia, detallando todos los que han participado. Ahora, este parte es manuscrito. Es manuscrito. O sea, en el lugar él recaba la información tanto por versión directa de los participantes, llámese conductores o lesionados, donde cada uno le va a dar su reporte de cómo fue el antes, durante y después del accidente, para que el policía se vaya formando una opinión y eso lo vuelque en su parte policial. Una vez formulado el parte policial y con los documentos de los conductores recabados, llámese licencia, tarjeta de propiedad, tiene que verificar que el SOAT esté vigente, si son vehículos de transporte público, aparte que tengan también vigente su RC, que es el seguro de responsabilidad civil contra terceros, etcétera. Entonces, complementando toda esa documentación y evacuando ya a los heridos oportunamente, por supuesto, ya el efectivo policial presente en el lugar, ¿qué hace? Los conduce a la comisaría del sector para que sigan todos los procedimientos de ley. Ahora, usted está mencionando que el policía debe constatar si tiene todos estos documentos, si todos están en vigencia. ¿De qué manera lo hace? De manera inmediata. ¿Computarizada? ¿Llama por radio? No, para nada. Eso es de manera inmediata. Recuerde usted que el policía está preparado para verificar la autenticidad primero y la vigencia después de cada uno de los documentos que se le presente en el momento que él interviene en el lugar del accidente. La veracidad primero, ¿por qué? Porque tiene que establecer si la licencia y el seguro del SOAT, por ejemplo, son auténticos. Ya ellos tienen conocimiento, claro. Para eso son preparados. Ver las fechas de vigencia, para ver si están vigentes, porque un SOAT, por ejemplo, hoy día estamos 13 de septiembre, de repente el accidente es hoy día, y a la hora que recibo yo el SOAT como policía, fecha de vencimiento 12 de septiembre, definitivamente hoy día ya no vale. Me va a cubrir, ya no vale. Entonces, todos esos detallitos tiene él en el momento que certificar. ¿Para qué? Para que de haber alguna omisión o error, comunicarle de inmediato al chofer de que, señor, su vigencia del SOAT ya venció. Señor Dulanto, disculpe, usted me está hablando de documentos en físico. Supongamos de que no tuvieran en ese momento, no portara los documentos, esas acreditaciones, ¿cómo lo puede constatar? Si por A o B no portara, por ejemplo, el SOAT, y tiene pasajeros lesionados, definitivamente eso lo va a consignar el efectivo policial en el parte, que no va a dejar tampoco, porque no tiene SOAT, no voy a evacuar a los heridos al hospital, los va a evacuar de todas maneras, pero ya la atención médica no va a ser por cuenta del SOAT, porque como tú mismo expones, no lo tiene en el momento. Si se olvidó, está vencido, etcétera, ya será a partir de ese momento responsabilidad del conductor el que asuma en el centro médico donde están siendo atendidos sus lesionados, el que asuma los gastos que correspondan. Muy bien, justamente acá tenemos nuestros amigos que están participando. Paco Mor, por ejemplo, nos comenta muchas veces falta cultura vial en las autoridades y no colocan las señalizaciones en los lugares de alto tránsito, ¿no? Claro, pero eso es bastante importante lo que comenta el televidente, pero vayamos a que el conductor siempre debe tener el conocimiento necesario para justamente, yo no puedo justificar la omisión de cruzar, por ejemplo, una intersección a 60 kilómetros por hora cuando sé que no lo debo hacer a más de 30, claro. Por más que no haya señalización. Yo no puedo dejar de voltear en una esquina hacia el lado derecho, pese a que si hay una prohibición yo no puedo voltear, pero si no hay una señal y sé que si volteo a la derecha y es sentido contrario lo voy a hacer, tampoco lo voy a hacer. O sea, no podemos justificar los errores o falencias de otros, entidades, municipalidades, etcétera. Lo que debemos hacer es nosotros siempre estar prevenidos. Prevenidos y con conocimiento de la norma, porque para eso somos brevetados. Desde que tienes una licencia, la ley te faculta la ley va a saber que tú tienes conocimiento de todos los artículos del Reglamento Nacional de Tránsito. Entonces, si hay una mala señalización, que el semáforo está malogrado, ¿qué vas a hacer?
mejor apaga el carro y no salgas a circular, ¿no es cierto? Exacto. Si siempre vas a buscar la justificación de la autoridad. No, es que no pintó bien, no está pintada la línea de cebra, no está pintada la señalización de voltear a la izquierda, de prohibición, que el semáforo está malogrado. Sí, pues, pero tú eres conductor. Ese punto justo es muy interesante porque tenemos este problema de que en algunas vías no hay el crucero peatonal o ya se despintó. Todo conductor sabe que cuando llega a una intersección, a una esquina, y no está señalizada esta, como tú dices, ni con la línea de detención o línea de parada, y continuamente la línea de cebra o crucero peatonal, sabe que tiene que sobreparar la marcha, disminuir la marcha tremendamente hasta 5 metros antes de la esquina de la intersección. Porque ¿qué pasaría? No hay señalización en la calzada y de repente vemos a 10, 15 metros que un peatón ya ingresó al crucero y va a cruzar de derecha a izquierda, por decirte, en esa esquina, y no hay crucero peatonal. ¿Qué hago yo? Porque no hay crucero peatonal, me voy de frente, le toco el claxon para asustar al peatón y retroceda. No, recuerde usted que como conductor siempre el peatón va a tener su derecho de paso. El peatón en todo predomina, ¿no? Prima el predomina derecho. el derecho de paso del peatón. Entonces tengo que detenerme. Entonces no justifiquemos, reitero, de que como no hay señalización yo tengo que hacer lo que quiera. Siempre hay que prever y con conocimiento de causa, que quiere decir conocer las normas de tránsito, ¿no? Aminorar al máximo la marcha al llegar a la esquina y evitar todo riesgo presente o posible, ya sea de un peatón o al cruzar la intersección, alguna presencia de un carro que venga por su derecha o por su izquierda, y después de liberar ese riesgo, o sea, que veamos a 20, 30 metros a nuestra derecha o izquierda que no viene ningún vehículo, recién efectuar el cruce. Perfecto, muy bien, regresemos nuevamente al tema que hemos estado a causa de los comentarios, y hay más, vamos a tocarlos más adelante, pero estamos justamente hablando sobre el papel de la Policía Nacional, justamente en temas frente a los accidentes de tránsito, ¿no? Mencionaba el señor Dulanto justamente de que se tiene que llamar primero al 105, ellos determinan a qué unidad, a quiénes son los Gente que... de apoyo. Exacto, el apoyo que va a llegar de inmediato, SAMU, bomberos, ¿no? Etcétera, para poder colaborar. Y luego justamente hay un efectivo policial que hace un parte, ¿no? Toda una documentación. ¿Y en qué momento llegan los peritos, los que toman huellas? Y supongamos que este accidente, pues, esta colisión ha sido muy fuerte y hay toda una serie de materiales por ahí regados, ¿no? Del vehículo. Hay dos tipos de accidentes claros. El accidente que son los choques normales con daños materiales, pueden ser choques cuya consecuencia puede ser, aparte de los daños, que haya ocasionado lesiones en algunos ocupantes de los vehículos, los atropellos, que normalmente causan lesiones, pero también tenemos los accidentes de consecuencia fatal, donde hayan personas fallecidas, sean pasajeros o peatones. Correcto. Estas dos divisiones son cuando no hay consecuencia fatal en el accidente, la investigación corre a cargo de la comisaría del sector. Entonces, el policía que interviene inicialmente, aparte de las acciones que ya hemos comentado que toma al llegar al lugar del accidente, recabar información, formular su parte, conducirlos a la comisaría, es la comisaría la que se encarga de investigar el caso y establecer las responsabilidades cuando no hay fallecidos. Okay. Correcto, es la comisaría, sí o sí, no entra la unidad especializada. Pero ¿qué sucede cuando hay personas fallecidas? Hemos visto esta última semana 2 accidentes en la Panamericana Norte, tremendos, 3 fallecidos por un lado en la variante Pasamayo, imagínate. Entonces, ahí inicialmente llega la comisaría a intervenir, pero ¿cuál es la obligación de la comisaría cuando hay fallecidos? Comunicar de inmediato el hecho a la unidad especializada, a la DEPIAT, Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito, que de consecuencia fatal, lo que antes era la UIAT, la 50 Comandancia de Tránsito. Ellos son los peritos especializados justamente en investigación de accidentes de tránsito con muerte, para que acudan, como tú mencionas, al lugar del accidente y levantar toda la información posible, tomar las medidas, huellas de frenada, dimensión de los vehículos, etcétera, etcétera, para establecer en su investigación, que puede durar 30 a 45 días, y ellos puedan establecer las responsabilidades del caso. Muy bien, entonces este equipo de investigadores es, digamos, un equipo mucho más selectivo, ¿no? Porque acá hay peritos preparados ya, ¿no? Especialmente para la investigación de accidentes fatales, de consecuencias fatales. Ellos, por ejemplo, se han encargado del accidente fatal que hubo en el Cerro San Cristóbal, se encargan de
el accidente que hubo antes de ayer en la variante Pasamayo, hace 2 días en la Panamericana Norte, y en fin, todo accidente de consecuencia fatal es la unidad especializada, la comisaría no. Inicialmente, por supuesto, no se descarta que la comisaría haga la investigación preliminar, pero es la unidad especializada la que se encarga. Y ellos pueden determinar a qué velocidad iba el vehículo, Los a través peritos. del tipo de huellas de frenado, ¿no? Huella de frenado, ¿cómo se llama? Las características de la calzada, Las de qué melladuras, material ¿no? está Que pueda tener la hecho, llanta, el ver neumático. la llanta, así es, la profundidad de las cocadas, etcétera, etcétera. Es todo un proceso muy profundo, ¿no? Bastante complejo, diría yo, bastante complejo, donde el perito tiene que estar bien preparado, que lo están, para que no haya ningún error, porque recuerda que cuando hay accidentes fatales, ese proceso va a seguir todo un proceso penal. Entonces el perito oportunamente va a ser citado para sustentar su investigación en un juicio. Claro, justamente ahí quería ir, ¿no? ¿Cuál es la relación que tenemos entre la policía y los procesos que tienen los accidentes? Porque, como usted menciona, hay todo un proceso, ¿no? Tenemos varios tipos de procesos, ¿no es cierto? Proceso penal, civil, ¿no? Administrativos, que también se le menciona, ¿no? Entonces, ¿cuál es esta relación que hay entre la policía de tránsito y toda esta, pues, judicialización, digamos, ¿no? De la investigación en sí. Claro, lo normal cuando hay accidente de tránsito fatal, como te menciono, siempre el conductor va a ser denunciado ante la autoridad judicial en el aspecto del área penal, definitivamente. Sea como detenido, sea como citado, de acuerdo al grado de responsabilidad que se le haya establecido. ¿Desde el accidente más leve puede ser esto? ¿O? Del accidente más leve con lesiones. O sea, cuando hay lesiones, sí o sí el conductor va a ser denunciado, por ejemplo, si las lesiones son leves, va a ser denunciado solamente al juez de paz de turno, al juez de paz de la localidad donde ocurrió el accidente. No hay problema. Va a recibir una sanción mínima. Pero cuando hay lesiones graves o muerte, ya el conductor, propietario y la empresa en sí, solidariamente responsable, van a ser denunciados penalmente, donde primero, inicialmente en el fiscal, en lo penal de turno, y este a su vez tiene que elevar la denuncia ante el juzgado de turno en lo penal. Y ahí empieza ya todo el proceso judicial, donde oportunamente será citado, si es que es un accidente de consecuencia fatal, como te mencionaba, será citado el perito que hizo la investigación para que sustente. Y esto puede tardar mucho. Estamos hablando puede 6 meses, porque un proceso judicial demora, ¿no? Claro. Pero el perito, de repente hay citaciones que han llegado a los peritos de la 50, del cual tengo conocimiento, donde por ejemplo le ha llegado en julio de este año, y es de un accidente que ocurrió en el 2014, 2015. Le mencionaba este caso porque conversando también en uno de los programas aquí en TVR con el doctor Agurto, me parece que usted también lo conoce, ¿no? Él mencionaba de el conductor de programa televisivo fue parte de un accidente y se dio una sentencia, ¿no? Luego de un par de años lo vuelven a revisar, entonces esto se convierte en muy engorroso, todos estos temas de justamente judiciales, ¿no? Y también cabe recalcar acá el comentario de Paco, ¿no? Que nos pone acá justamente lo que estamos mencionando. Los procesos penales son engorrosos de muchos gastos de ambas partes, ¿no? Ese es cierto. Pero ahora tenemos la ventaja que están los juzgados de tránsito. Entonces ya ahora como que se agilizan los procesos judiciales en buena hora. Y ahora cada vez que hay un accidente, incluso con lesiones graves o fatales, el fiscal se presenta de inmediato. O sea, hay el apoyo y la colaboración inmediata del Ministerio Público en ese sentido, porque se presentan de inmediato a tomar conocimiento del hecho, evaluar dentro de las 24 horas la responsabilidad preliminar que la policía puede establecer, la de la comisaría me refiero, puede establecer en 24 horas algún tipo de grado de responsabilidad del conductor que participó, para que ellos tomen la medida preventiva, ya sea sacarlo citado o ordenar o pasarlo como detenido al juzgado que corresponda. O sea, en 24 horas tiene que dilucidar el fiscal. Sí o sí. Sí o sí. Así, ese es lo bueno que hay en la actualidad. El proceso se
actúa de inmediato con el fiscal de turno. Muy bien, ahora justamente si continuamos con la parte de el Departamento de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito, me comentaba un oficial también de la policía que anteriormente pues tenían que dibujarlo todo, no hacer como que una maquetita. Hoy en día ya tienen inclusive hasta software, ¿no? Que pueden Ahora es más práctico. reproducir todo, ¿no? Se han modernizado en buena hora. O sea, es más ágil, más viable. Para ellos como investigadores se les agiliza bastante el trabajo. Pero la parte real de su trabajo se da en el campo. O sea, las pruebas y vestigios que ellos puedan levantar en el lugar donde ocurrió el accidente son tanto o más importantes que lo que ellos puedan tener en pantalla. Claro que sí. Porque de lo que ellos encuentren en la vía, no te imaginas. Y lo que pueden encontrar también en la misma persona, a la persona que ha fallecido. Tengo entendido que también van al funerario y todo el tema, ¿no? Todo es bien complejo. Bien complejo es. No te imaginas. Claro que sí. ¿Qué más podríamos tocar, señor Dulanto, sobre este tema de el papel de la PNP justamente frente a los accidentes de tránsito? Al menos lo que hemos comentado el día de hoy me parece que es bastante importante porque los hemos orientado a que sepan qué hacer ante la eventual participación de alguno de nuestros conductores televidentes de un accidente de tránsito, para que no hierren en lo que comentamos al inicio de que primero están llamando a su empresa, al propietario. Tengan presente que el responsable del accidente, si ustedes no actúan de inmediato, es usted mismo, el conductor. No va a ser el propietario, no va a ser la empresa, es usted mismo. Entonces ponga que se demora usted en comunicar a la autoridad competente para que preste el auxilio, y en esa demora se te muere un pasajero, se te muere el peatón, tú vas a ser el responsable. Y me quedo, señor Duranto, con la frase de que usted mencionaba que no tenemos que justificarnos por los errores que puedan haber en terceros. Siempre ¿no? tiene que predominar el conocimiento supuesto que tiene el conductor de la norma, porque para eso obtuvo el brevete. Y es un profesional. Que se grabe en eso. Son profesionales del volante. Entonces, como tal, tienen que asumir sus responsabilidades. O sea, demostremos con nuestra conducta lo profesionales que somos al momento de usar las vías. Claro, ¿no? y para ello complementémoslo pues con la lectura continua del reglamento de tránsito. Porque si no leemos el reglamento, ¿qué profesionales vamos a ser? Ahora, señor Duranto, justamente usted tiene pues una larga experiencia, ¿no? Como policía de tránsito, tantos años, y también como docente en UNT Callao. Y podemos apreciar de que justamente los conductores no tienen ese ánimo de la doctrina, como mencionan muchas veces los abogados, ¿no? De conocer los documentos, los textos, que les van a ayudar claramente a poder ser más responsables, más prudentes, saber sus mismos derechos. Efectivamente, y eso es lo que ellos desconocen. Creen que lo que comentamos acá, que lean el reglamento, creen que es solamente para que se enteren de las obligaciones a lo que ellos están obligados a cumplir. Y no, también como tú mencionas muy bien, están los derechos que tienen los conductores, para que sepan qué hacer ante cualquier exceso de la autoridad, que no se descarta. Entonces ya se evitarían un montón de problemas. Claro, ¿no? Porque inclusive nos dice el reglamento cómo se debe efectuar la intervención policial, ¿no? Cómo es el llenado del combustible. Para mí eso ha sido bastante interesante, ¿no? Porque yo desconocía justamente, yo veo que aún en el reglamento de tránsito nos indica cómo se debe llenar el combustible en los centros de abasto, ¿no? En los grifos, ¿no? Antes de terminar, señor Duranto, acá no quiero dejar sin responder las preguntas de nuestro amigo Paco, que nos hace algunas consultas. El SOAT cubre una cantidad límite. ¿Esto es igual también en otros países? Ya en lo que respecta acá al Perú, que es lo que nos interesa en realidad, la cobertura del SOAT en atenciones médicas sabemos que es hasta 5 unidades impositivas tributarias, solo en atenciones médicas, muy aparte de las indemnizaciones que el SOAT establece, como indemnización temporal, permanente, gasto SPL, etcétera, ¿no? Pero en otros países la cobertura se da de acuerdo a las medidas tributarias seguramente que cada país y me parece que es mayor, ¿no? Y debe ser mayor, supongo que sí. Sí, en algún momento estuve en algunos cursos que mencionaban cuánto creen que vale la vida del ser humano aquí en nuestro país, ¿no? Y se comparaba con las indemnizaciones en otros países realmente deja mucho que desear. Una gran diferencia. Sí, y el último comentario de nuestro amigo ya para terminar el programa, los taxis de aplicativo, el taxi Uber dice, ¿son informales o tienen documentos? Hay una reglamentación de ello. Todavía no está reglamentado. ¿Por qué? Porque si tú ves los taxis con aplicativo, tú sabes que para tener taxi tienen que tener una placa de servicio público con franja amarilla. Y los taxis son uso particular.
definitivamente. Y ese es un error. Ya creo que está en el proyecto encaminándose la normatividad para este servicio de taxi de aplicativos. O sea, de taxi no tiene mucho, sino No tiene simplemente... nada. O sea, oficialmente no no tiene tiene nada. nada. Oficialmente no tiene nada y es un problema. Es un problema porque el día que tengan un accidente, que de repente los han tenido por ahí, Claro. a sus heridos en un choque con lesiones, ¿cómo los están atendiendo? Porque esos vehículos tienen SOA de uso particular, no tienen SOA de taxi. Entonces ahí tenemos un problema. Ahorita tenemos un problema. Y las compañías de seguros ahorita deben estar cabezones con ese tipo de servicios. Porque definitivamente a la hora que va el asesor de la compañía de seguros, entrevista al lesionado, usted cómo iba en el interior de ese vehículo, como pasajero, señor, en taxi, de aplicativos. Si es taxi, el SOA tiene que ser de taxi, no de servicio particular. Entonces, el seguro ahí puede anular la atención. Escuché también un comentario que decían, ¿no?, que la tecnología se adelantó a nuestra normativa y tenemos que prevenir eso, ¿no?, y actuar rápidamente. O sea, ya se debió actuar hace tiempo, ya se debió actuar. Acuérdate que el aplicativo ya tiene como 2 años acá y no hacemos nada. Ya pues es el papel de las autoridades. Claro que sí. No Muchísimas gracias, señor Duranto. ¿Algún comentario final para nuestros amigos? Instruidos en ese aspecto. Y asimismo, en cada uno de los cursos agregamos un tópico, siempre un espacio para reiterar los cursos de seguridad vial, que no se pueden descartar. Y mantenerlos de alguna manera, colaborar con un granito de arena y mantenerlos actualizados en ese sentido. Claro que sí. Le felicitamos por su aporte y también felicitamos a ONT Callao por permitirnos pues tener siempre a personas como usted compartiendo mucho sobre seguridad vial para todos nuestros amigos a través de T-Vial. Nos estaremos encontrando el próximo miércoles en una nueva edición con nuestros amigos de UNT Callao para compartir siempre información relevante en todo lo que es transporte en nuestro país. Quédese con la programación de T-Vial y conmigo será hasta una próxima edición. Nos vemos. Chau.